creo que vamos a discutir uno de los temas que siempre es bueno repasar al inicio del verano, que es todo lo que concerniente al estrés calórico, sus efectos y definitivamente algunas estrategias que nos podrán ayudar a cómo mitigar este problema que año a año aqueja a las vacas, ¿no? La idea es que nosotros cada año tratemos en la manera de lo posible hacer que el efecto del calor sobre las vacas sea el menos posible. Cada año, si perdemos algo de productividad, esperamos perder cada vez mucho menos, y es básicamente la idea de esta presentación. Esta presentación tiene como título el manejo del estrés calórico y la contribución de uno de los productos que es bien conocido acá en Perú, que es la levadura viva, y lógicamente cómo actúa esta en la mitigación del efecto del estrés calórico. Hay otros productos también a base de levadura como el selenio orgánico o la selenio levadura, que también forma parte del tópico a discutir el día de hoy. Antes de hacer la presentación, nuevamente Antonio García, que nos ha venido acompañando a lo largo de este año, ya es casi la última presentación de Antonio de lo que va de este año. Esperemos que para el siguiente año podamos contar con algunas presentaciones de Antonio o a través de Fileo, algún expositor que nos sea bastante interesante, ¿no? Gracias por el apoyo que hemos recibido de varios de ustedes, el hecho de revisar la información, usarlas en su establo, repasarlas, es bastante bueno, es bastante bueno. Es bueno los comentarios cuando uno visita los establos sobre las ponencias, la calidad de las ponencias. También les invito a que puedan revisar las redes sociales, Facebook, Instagram, donde encontrarán información interesante, ¿no? Esperamos que en este año próximo estas redes y este sistema de comunicación mejore aún mucho más, con mucho mayor información y que sea de fácil llegada para ustedes. Sin más preámbulo y cumpliendo lógicamente con el protocolo, voy a presentar nuevamente a Antonio García. Antonio García es originario de México, estudió en la Universidad de Guadalajara, donde se graduó de ingeniero agrónomo zootecnista. Después cursó su maestría en ciencias en Texas A&M University en Estados Unidos en el área de producción animal, y posteriormente en esa misma universidad obtuvo su doctorado, donde ahí estudió temas relacionados a la levadura. Y luego, desde el año 1999 hasta el año 2014, se desempeñó como gerente técnico para Fileo América. Posteriormente trabajó como gerente global de investigación aplicada para Fileo. Y ahora nuevamente en la actualidad se desempeña como gerente técnico para rumiantes en Latinoamérica. Antonio García ha participado en innumerables publicaciones científicas, varios abstracts, y la participación de congresos es innumerable. Entonces, lo dejo a Antonio García para que nos haga llegar su presentación. Antes de empezar, por favor, les agradecería mucho que en el transcurso de la reunión, por favor, sus preguntas en las casillas de voz, y al final trataremos con Antonio de cubrir el 100% de las preguntas. Gracias a todos. Antonio, por favor, cedo el pase. ¿Me escuchan ahí, Néstor? Sí, Antonio, fuerte y claro, adelante. Listo. Ahora no quiere cambiar las diapositivas. Se atoró. Espérame un segundo. De repente, a ver, una entrada y salida. Ahí estoy.
Sí, están viendo mi Ahí está. pantalla, ya cambié la diapositiva de la entrada, ¿no? Perfecto, Sí, Antonio. perfecto, se te escucha bien. Ahí va. Para entrar rápido en el tema, básicamente el estrés calórico es la elevación de la temperatura corporal de los animales debido al incremento en la temperatura ambiental y comienza a ser muy riesgoso cuando el animal produce mucho más calor del que puede disipar al ambiente. De manera práctica, el estrés calórico reduce mucho el consumo de alimento, hay pérdida en la conversión alimenticia, la eficiencia reproductiva se ve disminuida y los animales se vuelven mucho más propensos a enfermedades durante estas épocas de alto calor en el ambiente. Es muy importante que no es solo el calor, sino la humedad relativa. Estas son tablas que se hicieron en la Universidad de Arizona por el doctor Lance Baumgart y muestran cómo a mayor humedad relativa en el ambiente se requiere menos temperatura para que los animales entren en estrés calórico. Entonces es muy importante que si tenemos alta humedad relativa en el ambiente, proporcionar buenas medidas de confort a los animales para que no sufran del estrés calórico de manera tan fuerte. Es como cuando entra uno a un baño sauna donde hay una gran humedad y se incrementa el estrés calórico, pero uno permanece en ese sauna durante poco tiempo. Los animales, si tienen que estar en sus corrales o en su lechería, soportando una humedad relativa muy alta y sin sombras y sin demás, va a ser muy difícil para ellos. Entonces, tenemos que considerar no solo el estrés, pero la humedad. Cuando la humedad es muy alta, entonces se requiere menos temperatura para que los animales entren en condiciones de estrés calórico. El estrés calórico básicamente incrementa la temperatura corporal. Entonces, aquí podemos ver cómo cuando va creciendo este índice de temperatura y humedad, y sobre todo cuando pasa de 68, los animales empiezan a elevar la temperatura corporal de manera muy sensible y esto les causa problemas, ¿no? Uno de los principales problemas que tienen los animales cuando se eleva la temperatura corporal es que tienden a permanecer más tiempo de pie. Y al permanecer más tiempo de pie, los animales pueden tener problemas de patas. Hay estudios que mencionan que cuando los animales permanecen más del 45% del día parados, existe una mayor incidencia de problemas de patas inmediatamente. A nivel del rumen, ¿qué sucede cuando el animal entra en estrés calórico, cuando el animal tiene demasiado calor? El animal empieza a jadear demasiado, jadea mucho, y hay dos situaciones que se dan. Cuando el animal jadea mucho, empieza a tirar toda la saliva al piso o una gran cantidad de saliva al piso, y entonces en la saliva está el mejor buffer del rumen que existe, que es bicarbonato de sodio. Entonces, si de manera natural se está produciendo, pero el animal lo está tirando al piso y no entra al rumen nuevamente, esto va a provocar problemas de acidosis. Y el otro problema que existe es que el animal en ese jadeo está exhalando mucho CO2 y el CO2 es parte de lo que necesita el animal para formar el bicarbonato de sodio. Entonces, cuando el animal está jadeando de más, le falta también materia prima para formar ese bicarbonato que va a poner en la saliva. Entonces, las dos condiciones, tanto el expulsar el CO2 en el jadeo como el tirar la saliva al piso, conducen a que dentro del estrés calórico uno de los problemas más sensibles que hay es que los animales sufran de acidosis. El estrés calórico, como lo mencioné, afecta también la función ruminal. Hay reducción en el consumo de alimento de los animales porque el alimento, cuando se fermenta en el rumen y se digiere en los intestinos, produce calor, entonces los animales tienden a consumir menos para no generar tanto calor. Pero también de repente a nivel de estrategias hay algunos cambios en la formulación durante las etapas de estrés calórico, que es incrementar, por ejemplo, la cantidad de granos en la dieta y la grasa para que haya mayor concentración energética y al pesar de ese menor consumo, el animal siga cubriendo sus requerimientos, pero esto genera que haya una fermentación más rápido de la dieta y se acumule lactato en el rumen. Vuelve a haber también problemas de acidosis, como lo mencioné anteriormente. Y los animales durante los periodos de estrés calórico cambian sus patrones de alimentación,
Los animales, por ejemplo, tienden a seleccionar más en el estrés calórico, comen más grano y menos forraje para evitar masticar tanto. Y también se reduce mucho la frecuencia de alimentación porque el animal prefiere estar en los sombreaderos y todo, y aumenta la cantidad de alimento en cada evento que el animal va al comedero. Entonces, todas las situaciones favorecen la acidosis y cualquier elemento, como puede ser la levadura viva, puede ser una buena herramienta en las etapas de estrés calórico para disminuir la acidosis y disminuir los problemas que ésta genera. ¿Cuál es el impacto del estrés calórico en la producción? Por ejemplo, se puede ver que los animales que están bajo estrés calórico pueden reducir hasta en un 35% su consumo de alimento, pero de alguna manera pueden perder más del 50% de la leche los animales que están en estrés calórico a comparación de los animales que solo están en una baja de consumo por otra razón. Podemos ver aquí, por ejemplo, que estos animales los dos grupos consumieron la misma cantidad de alimento, pero el grupo de la línea de encima, la que estoy señalando, solo tuvo la baja de consumo no por estrés calórico, sino se le dio, o en este trabajo se le dio la misma cantidad de alimento que a los animales que estaban bajo estrés calórico para ver si era solo la baja de consumo, y vemos que la pérdida en producción de leche de los animales que están en estrés calórico es mucho mayor que la pérdida de leche de los animales que están solamente con un bajo consumo de alimento. ¿Qué pasa a nivel del animal, a nivel metabólico del animal? Un animal que no está bajo estrés calórico, pero tiene un bajo consumo de alimento por alguna razón, tiene un bajo nivel de insulina en la sangre, moviliza los lípidos como fuente de energía, o sea, moviliza la grasa corporal para utilizarla como energía y suplir esta falta de energía que está generando el bajo consumo de alimento. Hay una elevación de los ácidos grasos no esterificados en la sangre de los animales, y estos ácidos grasos no esterificados y las cetonas se utilizan como fuente de energía. La grasa en la leche en los animales que tienen bajo consumo puede ser normal. Hay una moderada pérdida de peso y la producción de leche o carne disminuye un poco por el bajo consumo de alimento. ¿Qué sucede, por el contrario, en los animales que están con estrés calórico? Los animales que están bajo estrés calórico incrementan sus niveles de insulina, producen más insulina. ¿Por qué? Porque en esos momentos necesitan aprovechar al máximo la glucosa que está circulando porque va a ser su fuente de energía, ya que no pueden movilizar la grasa corporal para utilizarla como energía, porque el quemar grasa genera más calor. Entonces empiezan a transformar parte del músculo en glucosa y esa la convierten en su fuente de energía. Esto genera que haya elevada pérdida de peso y la producción de leche o de carne se reduce drásticamente. Además, hay pérdida de la inmunidad en estos animales. Como lo vemos, hay bastantes trabajos que mencionan que por arriba de un índice térmico y humedad relativa de 68, que es la primera tabla que les mencioné, por cada unidad que se incrementa, los animales pueden perder entre un cuarto y medio litro de leche debido a este incremento en el índice de confort térmico en los animales, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que proporcionar buenas medidas para reducir estos daños o esta pérdida de producción. ¿Cuáles son las preguntas más importantes acerca del estrés calórico? ¿Explica solamente la baja de consumo la pérdida de productividad durante el estrés calórico? Hay efectos directos y efectos indirectos del estrés calórico. Un efecto directo, por ejemplo, sería esa reducción de consumo de materia seca o de alimento en los animales, pero hay otros efectos que son indirectos, y si tenemos un mejor entendimiento de los efectos del estrés calórico, podremos controlarlos de mejor manera. ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas? Bueno, en las gráficas que les mostré, durante el estrés calórico, la baja en el consumo puede ser de hasta un 30% en el consumo de alimento, pero la producción baja en un 50%. ¿Qué sucede? Los animales están estresados en estas épocas del año con alto calor y empiezan a producir mayor cantidad de cortisol.
Al haber mayor cantidad de cortisol circulando, los animales tienden a inmunosuprimirse, a que haya una inmunosupresión. Como lo mencionamos, como lo mencioné, hay una reducción en la movilización de las reservas de grasa para no generar más calor al quemar la grasa. También lo mencioné, hay un incremento en la permeabilidad del tracto digestivo a bacterias y LPS de bacterias que mueren en el rumen y en el intestino. ¿Y esto qué genera? Que al pasar este LPS, que es la membrana de las bacterias o como los cadáveres de las bacterias, o las bacterias en sí, empieza a haber una mayor inflamación en los animales que están sufriendo de estrés calórico por esta pérdida por esta incremento en la permeabilidad del tracto digestivo o esta pérdida de integridad intestinal, ¿no? Y la última situación es que los tejidos, especialmente las células del sistema inmunológico, utilizan mucha glucosa para funcionar, y esto le quita glucosa a la glándula mamaria para producir lactosa. Entonces, en las épocas de estrés calórico, por ejemplo, una de las partes importantes es que el sistema inmune, al haber mayor paso de bacterias del intestino hacia la sangre o mayor paso de LPS, se empieza a activar de una manera muy fuerte. Y entonces las células del sistema se vuelven muy activas, las células del sistema inmune, y esto hace que genere un alto consumo de glucosa. De cómo qué estamos hablando en esto cuando hablamos de glucosa y de todo, para que se den una idea, un sistema inmunológico en un animal encendido o activado y muy activo, tiene o puede consumir hasta 5 kilos de alimento del que ustedes le dan para mantener esa función del sistema inmune. Entonces quiere decir que esos 5 kilos de alimento, en vez de estar produciendo leche, la vaca los está utilizando para mantener su vida o para mantener sus sistemas de defensa activos. Entonces es muy importante tratar de darle el mayor confort a la vaca, tanto en instalaciones como en la dieta o a los animales de engorda, para evitar que venga esta activación del sistema inmune tan fuerte y que estemos dando alimento para únicamente mantener el sistema inmune. ¿Cuáles serían los objetivos de las estrategias para prevenir el estrés calórico? Hay una parte que tiene que ser responsabilidad del productor o del que está con las vacas todo el día cuidándolas y demás, y es darles el mejor ambiente para prevenir infecciones, es intentar mantener el consumo de materia seca en estos animales, teniéndoles un 100% de disponibilidad de alimentos, o sea, ofrecer una buena cantidad de alimento para que los animales puedan consumir todo el que quieran, y finalmente minimizar el estrés fisiológico. ¿Esto cómo lo puede hacer el productor? Bueno, poniendo instalaciones adecuadas en los animales y haciendo algunos ajustes. Por ejemplo, me ha tocado llegar a lecherías en donde van a hacer el ordeño de la tarde, por ahí de las 2 de la tarde o 3 de la tarde, en algunos lugares más tarde, 4 de la tarde. Pero ¿qué sucede? Traen a las vacas a los apretaderos para entrar a la sala de ordeña y las dejan afuera en el sol, en el calor, 1 hora antes de meterlas al ordeño. Entonces, si las vacas están en ese ambiente, muy juntas todas en un espacio reducido, un espacio pequeño, y además está el calor del ambiente, los animales empiezan a sufrir de estrés calórico de manera fuerte. Entonces hay que tratar de acelerar estos procesos, por ejemplo, de ordeña, y tener a los animales el menos tiempo posible en los apretaderos o en las mangas de manejo para que no sufran de estrés calórico. Hay estrategias en la parte de nutrición o de la dieta que se pueden seguir para reducir el estrés calórico, y eso las voy a mencionar un poco más adelante, pero sería maximizar la digestión previa al intestino grueso, o sea que se realice una buena parte de la digestión en el rumen y en el intestino delgado. Lo que mencioné es prevenir la acidosis ruminal, que es una combinación de cómo formular en las etapas de estrés calórico, más el manejo de la alimentación, cómo ofrecer el alimento. Y el alimento, bueno, también voy a mencionarlo más adelante, pero se puede ofrecer en cantidades más pequeñas, más veces al día, o estar arrimando el alimento a los comederos de manera más constante para que los animales no seleccionen tanto y estén comiendo de manera uniforme. Reducir la permeabilidad del intestino. ¿Esto qué quiere decir? Que la calidad de los ingredientes
de la dieta en las partes del estrés calórico, tenemos que evitar que hayan micotoxinas, tenemos que evitar que sean ingredientes de mejor digestibilidad para evitar problemas de fermentaciones en la parte posterior del tracto digestivo, y se pueden utilizar algunos aditivos que refuercen el sistema inmunológico o que refuercen la integridad intestinal. Los grupos de alto riesgo durante el estrés calórico pues son todos los animales, pero principalmente las vacas secas y las vacas en transición son muy susceptibles porque en este periodo se están formando, por ejemplo, en las vacas secas se está formando los alveolos de producción láctea, y el calor disminuye esto. Entonces un animal que está en la etapa de estrés calórico puede tener daño en la formación de los alveolos para producción láctea. Los animales que están previos al parto pueden sufrir daños a nivel de tejido reproductivo, y entonces tener problemas para cargarse, pueden tener problemas para volver a quedar preñadas. En las maternidades, o sea, los terneros pueden tener problemas de consumo y reducir su ganancia de peso. Y las vacas que están entrando frescas al grupo de producción o de alta producción, que de por sí ya están en un balance de energía negativo, son muy susceptibles. Y el estrés calórico va a potencializar este problema en las vacas frescas, ¿no? ¿Cómo podemos enfriar un poco a los bovinos, ya sea de engorda o a las vacas lecheras? Hay que tener suficiente sombra en los corrales, hay que tener agua fresca en abundancia, que no falte agua y que esté a buena temperatura. Por eso hay que ponerle un poco de sombreaderos en donde están los bebederos o bebederos de flujo. Hay que intentar incrementar el flujo de aire en los corrales, ya sea con ventiladores en los lugares donde no corre mucho aire, o se pueden utilizar algunos sistemas de foggers o de sprinklers para generar un poco de humedad junto con ventiladores para que los animales se enfríen. En cuanto a las vacas, pues aquí tenemos lugares donde se ven ya sea ventiladores puestos en los corrales para mejorar el flujo de aire. Tenemos foggers que están puestos para estar enviando una ligera brisa a los animales y que se estén enfriando, y esto les mejore su confort en los corrales. En la parte del ganado de engorda, ¿qué puede suceder? El ganado de engorda, por ejemplo, en los lugares donde hay demasiada humedad, necesitan o requieren ponerse algunos sombreaderos. El sombreadero necesita estar, por ejemplo, entre la mitad o el tercio final del corral, lejos del comedero. ¿Para qué? Para evitar que los animales se echen cerca de los comederos, impidan que los animales que quieran comer lleguen al comedero. Entonces las sombras deben de estar atrás. El comedero puede estar con una ligera sombra que proteja un poco la temperatura del alimento y que evite que se moje si hay lluvias o demás, pero esta sombra no debe ser muy grande para evitar que en esta zona donde van a llegar los animales a comer se amontonen los animales que están echados descansando o en la sombra. Entonces es preferible poner los sombreaderos en las partes de atrás, y esto va a ser más importante en los lugares de muy alta humedad relativa. En los lugares donde la humedad relativa es baja, lo que se hace en algunos lugares, aquí en México, en los Estados Unidos, es que se utilizan aspersores que riegan agua, y esto sirve para dos cosas. Si el lugar es muy seco y demás, el aspersor genera que haya menos problemas de polvo y se afecte menos a los animales en la parte respiratoria, y además el agua los va enfriando un poco. Sobre todo hay que tener en cuenta que el periodo de irrigación debe ser distanciado para que no se genere una alta humedad relativa, sino que la humedad sí sirva para enfriarlos, pero que no después vaya a ser un baño sauna, ¿no? Y serían las dos maneras de promover el buen confort en los animales, ya sea en zonas de alta humedad relativa o en zonas de baja humedad relativa. Las estrategias de alimentación que se pueden seguir, que les mencioné un poco antes, es repartir la comida en las horas más frescas del día. Los animales tienden, cuando hay estrés calórico, cuando hay fuertes temperaturas o altas temperaturas, tienden a comer después de que baja el sol, ya en las horas del atardecer y en las horas del amanecer. Entonces se puede tratar de repartir más comida en esas horas del día, que es cuando los animales se van a acercar a comer. Incrementar el número de
de servicios o de reparto de alimento al día para mantener los comederos frescos y evitar que los alimentos estén fermentando. Si se usan ingredientes de alta humedad como el orujo de cervecería o masilla de cervecería, intentar prevenir la fermentación de los mismos para evitar olores secundarios. Esto es tener estos ingredientes en lugares frescos y no expuestos demasiado al sol para evitar que se calienten de más y se fermenten. Minimizar la selección a través de estar acercando el alimento de manera constante. Evitar que los foggers o los regadores estén encima de la comida para que no se moje la comida de más. Exista una buena humedad en la comida, sobre todo en los lecheros, el 50% por ahí, pero que no pase de ahí. Y hay que estar retirando los sobrantes de manera más frecuente para evitar que estos sobrantes que se fermentan un poco vayan a afectar la palatabilidad del alimento. Se puede incrementar la densidad de la dieta a través de incrementar el uso de grasa en la dieta en las épocas de estrés calórico para disminuir el daño hecho por la pérdida de consumo. Se pueden utilizar algunos aditivos como las levaduras vivas para reducir los riesgos de acidosis. Se pueden utilizar algunos aditivos como las paredes celulares de levadura para proteger la integridad intestinal y mejorar el sistema inmune. En el caso de los animales bajo estrés calórico, se puede utilizar selenio orgánico para reducir los daños del estrés oxidativo. Y bueno, ahí están algunos de los productos que comercializa Fileo, como el Procreatin y el Actisaf, que sirven bastante en estas épocas. La levadura viva optimiza el metabolismo en las vacas lecheras. ¿De qué manera? La levadura viva, el Procreatin 7, por ejemplo, mejora la fermentación ruminal. Hay una adaptación, mejora la dieta de lactancia, por ejemplo, de las dietas de los animales que están cambiando del periodo seco a la dieta de lactancia, los animales que están entrando también al corral de engorda. Reduce el riesgo de acidosis subclínica. Las levaduras cambian los microorganismos del rumen y aumentan los microorganismos que digieren la fibra, entonces mejora la digestibilidad de la fibra, y la levadura aumenta la producción de ácidos grasos volátiles en el rumen, que es mayor cantidad de energía para los animales. Pero además, las levaduras y las paredes celulares de levadura reducen la inflamación en los animales. Las levaduras entran en contacto con el sistema inmunológico y especialmente si se les da a las vacas en el periodo de transición, 21 días antes del parto, pueden mejorar el sistema inmune y reducir la inflamación después del parto. Esto también va a mejorar el consumo de alimentos. Si un animal se siente en mejor condición, no solo es que pueda comer más, sino que se sienta bien y entonces va a consumir más. Y reducir la inflamación después del parto va a hacer consecuentemente que haya mayor cantidad de energía para producir leche o carne, que es lo que nos interesa. Hemos hecho algunos estudios, por ejemplo, en Brasil, con vacas en sistemas estabulados, vacas Holstein con sistemas estabulados, que están publicados, en los cuales les dimos levadura viva a los animales, y a pesar de que los animales estaban en corrales con instalaciones sombreadas, con sistemas de aspersión y ventilación, los animales empezaron a sufrir problemas de estrés calórico en este experimento alrededor del 75% del día. Lo que vimos es que la suplementación de levadura viva incrementó ligeramente el consumo de alimento, incrementó la producción de leche, incrementó también la producción de sólidos, especialmente de grasa y proteína. Entonces, la levadura mejoró la producción de leche y mejoró un poco los componentes de la leche. Y el pH del rumen fue más elevado, hubo menos tiempo del día de los animales pasando por pHs por debajo de 5.6, que sería una acidosis fuerte, ¿no? Menos horas del día. ¿Y qué es lo que vimos? Ahí está la gráfica de producción en 70 días del experimento. Los animales que estaban consumiendo levadura tuvieron mayor producción de leche que los animales del grupo control, pero vean una parte importante: los animales que estuvieron consumiendo la levadura no perdieron la producción de leche, sino que la mantuvieron, mientras que los animales que estaban en el grupo
no tratado o en el grupo control, bajaron inmediatamente su producción de leche. Entonces quiere decir que la levadura es un aditivo que puede de alguna manera hacer menos severo el cambio o el padecimiento del estrés calórico, puede ayudar a mejorar las condiciones de producción de los animales. Y una de las partes muy interesantes de este trabajo en Brasil es que los animales que estaban siendo suplementados con levadura incrementó la niacina circulando en sangre. Y la niacina, ¿por qué es importante? La niacina básicamente ayuda a que la sangre empiece a circular más cerca de la piel. Y esto, al circular la sangre más cerca de la piel, ayuda a que los animales se enfríen más rápido, porque si está circulando la sangre cerca de la piel, les ayuda a disipar calor, es como un efecto de un radiador de un auto. Entonces, de alguna manera, cuando cambian los patrones de fermentación en el rumen y cambian las bacterias del rumen, que es lo que hace la levadura, las bacterias que empiezan a crecer en población naturalmente producen más niacina, y esto va a favorecer a que los animales se puedan enfriar más rápidamente en el periodo de estrés calórico. Y aquí, además de ver esta parte de la niacina, vimos que los animales que estaban siendo suplementados con levadura en el estrés calórico, las vacas, tenían menos cantidad de respiraciones por minuto que los animales que estaban en el grupo control. Esto quiere decir que estaban más tranquilos o en mejor confort. Otra de las partes que les mencioné de suplementar la levadura 21 días antes del parto y especialmente en las épocas de calor, es que los animales, como les mencioné, con el calor sufren de alta inflamación, pero las vacas después del parto inmediatamente tienen una alta inflamación. Y por ejemplo, en este trabajo hecho en Italia, se muestra la producción de una proteína que se llama aptoglobina, que produce el hígado cuando está siendo sometido a alto estrés, y vemos cómo los animales que fueron suplementados con levadura viva tuvieron una menor producción de aptoglobina. Esto quiere decir que estaban sufriendo de menor inflamación que los animales del grupo control. Entonces eso da como resultado que los animales puedan adaptarse más rápidamente a su nueva condición de producción. Y como lo vemos en esta otra parte, cuando viene el parto y demás, los animales empiezan a movilizar gran cantidad de grasas y cuerpos cetónicos en la sangre, BHB, beta hidroxibutirato, que es la movilización de reservas corporales, y esto se debe a que no consumen también o de que hay alta inflamación y se está utilizando más energía para mantener el sistema inmunológico activo y demás. Y vemos cómo el suplementar levadura viva previo al parto puede mejorar bastante esta movilización de grasa después del parto, puede ayudar a disminuirla de manera sensible. Los efectos del estrés calórico, en lo que les mencioné, que es la permeabilidad del tracto digestivo. ¿Y por qué sucede esto? Porque normalmente una gran cantidad de sangre siempre circula alrededor de las vísceras, de los intestinos, del hígado y demás, pero cuando hay estrés calórico y el animal necesita enfriarse y la manda cerca de la piel, entonces empieza a faltar nutrientes, por ejemplo, en el intestino. Y al faltar proteína y energía en el intestino, lo que sucede es que las uniones que mantienen las células del intestino juntas se empiezan a romper porque no tienen manera de mantenerse o reconstruirse, y entonces al romperse empiezan a penetrar esas bacterias o ese LPS, esas membranas de las bacterias empiezan a pasar del intestino o del rumen hacia la sangre, y vemos que el efecto es muy rápido. Vemos aquí empieza el estrés calórico en la hora cero y empezamos a tener mayor circulación de LPS en la sangre, que es una medida de ver cómo están pasando las bacterias de los intestinos o del tracto digestivo hacia la sangre. Vemos que 4 horas empieza a ser ya más elevado, a las 6 horas es muy fuerte, y si los animales permanecen 12 horas en estrés calórico, este LPS que está en los intestinos pasa ya en cantidades muy abundantes, y eso va a generar inflamación en los animales. Y la inflamación la podemos ver con algunas proteínas que produce el hígado en lo que se llama fase aguda, que es las respuestas al estrés fuerte. Aquí tenemos 2 proteínas, la LBP, que es la proteína que une la lectina, o la alfa amilasa. Vemos también cómo aumentan de manera muy rápida cuando los animales están en estrés calórico. Entonces, esto es un síntoma de que los animales bajo estrés calórico, primero, su intestino está más permeable, y segundo, es que empiezan a generar
a generar mayor cantidad de proteínas de inflamación. Vemos, este es un trabajo realizado en Brasil, en el cual se alimentaron los animales en el periodo, por decir así, caliente del año, y además había una buena cantidad de concentrado en la dieta, y empezamos a ver la cantidad de LPS circulando en la sangre de los animales del grupo control. Cuando pusimos la levadura viva o la pared celular de levadura, vimos que los animales reducían la cantidad de LPS, y eso va a generar menor inflamación en los animales. Entonces, el suplementar levadura viva a los animales en el alimento puede ayudar a reducir la inflamación, porque se transfiere menos LPS, o de alguna manera las bacterias, las poblaciones de bacterias son más estables en el rumen, y las membranas se pueden unir a la pared celular de la levadura, y entonces ya no pasan hacia la sangre. De esta manera, una de las cosas que sucede muy a menudo en los periodos de estrés calórico es que, como el sistema inmune está más activado, empieza a haber subidas fuertes en el conteo de células somáticas en la leche. Y aquí vemos, por ejemplo, que si estamos dando levadura viva, pero además aumentamos pared celular de levadura en las etapas de estrés calórico, podemos ver cómo las células somáticas en la leche se disminuyen. Si dejamos de dar la pared celular de la levadura, vuelve a aumentar los conteos de células somáticas, las volvemos a dar, las paredes celulares junto con la levadura vuelven a disminuir los conteos de células somáticas, y si dejamos de dar los dos productos, empieza a haber un aumento muy sensible en las células somáticas en la leche. Entonces, en los periodos, por ejemplo, de estrés calórico, una buena estrategia podría ser darlos la levadura viva, el Procreatin, 5 gramos, y aumentar 5 gramos de Safmanan para mantener un sistema inmunológico en buena condición y que no esté elevándose la inflamación y elevándose los conteos de células somáticas. Otro trabajo con el mismo tipo de trabajo, donde se estaba dando levadura viva en la línea roja, y en la línea verde es levadura viva más pared celular de levadura, o sea, Procreatin más Safmanan, y vemos cómo los conteos de células somáticas se mantienen más abajo. Entonces, los dos productos en estos periodos pueden ser muy interesantes cuando se dan en combinación para mantener buena función ruminal y un buen sistema inmune. Estos son algunos trabajos que hemos hecho con la levadura en animales de engorda. En este caso los pusimos en cámaras. Estos trabajos están hechos en la Universidad de Texas Tech, donde se tienen estas cámaras donde se controla la temperatura y la humedad de la que están los animales todo el día. Pusimos a los animales 7 días en este experimento con un índice de estrés calórico 16 horas al día de 84, muy fuerte el estrés que estaban sometidos los animales, y 6 horas bajo un índice de 78, que es 10 unidades más en el índice de lo que corresponde ya a animales que están sufriendo estrés calórico. Vimos que los animales perdieron peso en este periodo de 7 días de alto estrés calórico, pero los que estaban en el grupo de levadura, la pérdida de peso fue mucho menor, o sea, estaban en mejor confort a pesar de que estaban siendo estresados de manera muy fuerte. Vemos la temperatura corporal de los animales, aquí empieza el estrés calórico, y vemos cómo inmediatamente los animales que están siendo suplementados con levadura mantuvieron una temperatura corporal más baja que los animales del grupo control. Entonces, la levadura ayuda a reducir los daños del estrés calórico y a mantener una temperatura corporal más adecuada. Nuevamente, al igual que en las vacas lecheras, en Brasil, en este caso los animales de engorda, tuvieron una frecuencia respiratoria más baja que el grupo control cuando se les estaba ofreciendo la levadura. Y una parte muy interesante es en la respuesta inmune. ¿Hay inflamación solamente o hay control? Y esto se puede dictaminar, por ejemplo, con la cantidad de neutrófilos y linfocitos. Los neutrófilos son células del sistema inmune que se producen inmediatamente que los animales sufren algún estrés o algún insulto al sistema inmunológico. Y los linfocitos son animales que, los linfocitos son células del sistema inmunológico que se producen ya para controlar específicamente algún tipo de desafío, algún tipo de patógeno. Y lo que vimos es los animales que estaban siendo suplementados con levadura tenían menor cantidad de neutrófilos, o sea, se estaban inflamando menos, y tenían mayor cantidad de linfocitos, o sea, estaban controlando finalmente los problemas bacterianos que estaban teniendo. Entonces quiere decir que el suplementar levadura viva
reduce la inflamación y mejora la capacidad de controlar las enfermedades en estos periodos en que los animales son susceptibles. Vimos una baja en el cortisol. Les comenté yo que el cortisol es una sustancia que se produce como respuesta a cualquier situación de estrés. Puede ser estrés en la alimentación, puede ser estrés de manejo, mover a los animales y demás, puede ser estrés calórico. En este caso estábamos aplicando estrés calórico, vimos que los animales estaban produciendo menos cortisol, nuevamente estaban en mejor confort. Y otra de las partes que es importante durante los periodos de estrés calórico es que existe un fuerte estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Básicamente el estrés oxidativo es que las células empiezan a consumir mucho, al igual que los animales están respirando más rápidamente durante los periodos de estrés, las células también tienen una respiración más rápida y esto genera que haya mayor desgaste celular y ese mayor consumo de oxígeno en las células también provoca que haya más especies reactivas de oxígeno que causan daños. Pero las células del sistema inmune, como parte de su funcionamiento, generan la producción de especies reactivas de oxígeno para matar bacterias también. Pero estas especies reactivas de oxígeno, básicamente, también al eliminar los patógenos, también las que quedan libres pueden causar daño en los tejidos y en los órganos. Entonces, ¿qué necesita el animal? Necesita una alta actividad antioxidante, que está dada por la actividad de la glutatión peroxidasa. Cuando hay, en los casos del estrés calórico, una mayor respiración o un sistema inmune más activo, se necesita una mejor actividad de glutatión peroxidasa para proteger mejor a los tejidos y órganos. Entonces, el selenio orgánico en las épocas de estrés calórico puede ser una herramienta muy interesante porque el estrés calórico se acumula directamente, el selenio orgánico se acumula en los tejidos y está en el lugar donde se necesita esa actividad de la glutatión peroxidasa. En particular, CellSAF, que es la fuente de selenio orgánico que producimos, tiene dos tipos de selenio orgánico, que es selenometionina y selenocisteína. La selenometionina, como lo mencioné, se va a los tejidos. La selenocisteína pasa a formar parte directamente de las enzimas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, mientras que en el selenio orgánico tiene que ser transformado primero para pasar a ser selenocisteína y después poderse incorporar a la glutatión peroxidasa. Entonces el selenio orgánico tiene dos ventajas: uno, que se acumula en los tejidos, que es donde se necesita una buena protección y ahí puede ser utilizado, transformado en selenocisteína, y dos, que ya viene una buena proporción de selenocisteína que va a ayudar al sistema antioxidante del cuerpo. La glutatión peroxidasa se forma con 4 moléculas de selenocisteína y en CellSAF hay 40% de selenocisteína y 60% de selenometionina que se va a acumular en los tejidos o en los productos finales, como pueden ser carne, leche o huevos. Lo que vemos, por ejemplo, es que los animales que consumen selenio orgánico, una fuente de selenio orgánico, las vacas lecheras, incrementa su actividad de glutatión peroxidasa y esto hace que tengan mejor capacidad de antioxidante. Y vemos también cómo se reduce la oxidación de la grasa y hay menos cantidad, por ejemplo, de MDA circulando en la sangre de los animales. El MDA se produce cuando se oxidan las grasas, entonces de alguna manera hay mayor actividad antioxidante y se comprueba porque hay menor oxidación de las grasas. Mejora también la calidad de la leche, el selenio orgánico en las épocas de estrés calórico al reducir los conteos de células somáticas, quiere decir que hay un sistema inmunológico en mejor condición y entonces esto hace que haya menos células somáticas en la leche. Y vemos que, por ejemplo, el selenio orgánico ayuda a mejorar la respuesta inmunológica también al incrementar a potencializar las vacunas, ¿no? Cuando se vacunan a los animales, se puede lograr una mejor titulación de anticuerpos y entonces el selenio orgánico también estaría contribuyendo a un mejor sistema inmune que es indispensable, sobre todo cuando los animales son más sensibles a las enfermedades, como pueden ser las épocas de estrés calórico. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios tanto de la levadura viva, que podría ser incrementar el consumo de alimento, y esto va a incrementar la producción de leche o de carne, mejora la conversión alimenticia aproximadamente en un 7% en las épocas de estrés calórico, reduce los problemas de
de acidosis y ayuda a los rumiantes a disipar mayor calor. El SAF-MANAN y el CEL-SAF o las paredes celulares de levadura y el selenio orgánico pueden ayudar mucho a reducir los conteos de células somáticas en la leche, en las partes del año más calientes, y a mejorar también los dos productos, el SAF-MANAN y el CEL-SAF, a mejorar la respuesta del sistema inmunológico. Las recomendaciones de uso de los productos en la etapa de estrés calórico: en vacas lecheras en transición, 10 gramos de Procreatin 7, 5 gramos de SAF-MANAN. Se puede añadir 1 gramo de CEL-SAF si ya se tiene selenio orgánico en la sal o sal mineralizada con selenio inorgánico, se le puede poner 1 gramo. Si no se está ofreciendo ningún tipo de sal mineralizada con selenio inorgánico, se pueden ofrecer 2 gramos por vaca por día de selenio orgánico de CEL-SAF. En vacas en producción, durante las etapas de estrés calórico, podemos ofrecer 5 gramos de Procreatin 7, 5 gramos de SAF-MANAN, y de la misma manera 1 gramo de CEL-SAF si la sal mineralizada ya tiene selenio inorgánico. Si la sal no lleva selenio orgánico, se pueden ofrecer selenio inorgánico, se pueden ofrecer los 2 gramos de CEL-SAF en estos periodos de estrés calórico para las vacas. En el ganado de engorde en recepción, podríamos utilizar 5 gramos de Procreatin y 5 gramos de SAF-MANAN en el periodo de la recepción, los primeros 21 a 28 días que los animales llegan al confinamiento, y medio gramo de CEL-SAF por animal si hay sal mineralizada con selenio inorgánico, o 1 gramo de CEL-SAF si no hay sal mineralizada con selenio inorgánico. En el ganado de engorde o finalización, podemos utilizar 3 gramos de Procreatin 7 y 3 gramos de SAF-MANAN, medio gramo de CEL-SAF si ya hay sal mineralizada con selenio inorgánico, o 1 gramo de CEL-SAF si no se utiliza selenio inorgánico. Con esto termino mi presentación y podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas, en donde intentaremos resolver las dudas que tengan. Adelante, Néstor. Ok, no sé si tenemos algunas preguntas, no he visto, creo, a ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el buzón del chat. Les diría que por favor, si puedan colocar sus preguntas en el buzón del chat. Y si no las mandan al buzón, de responderlas. Y si no las mandan al buzón del chat y las quieren hacer en vivo, nomás abran su micrófono y pregúntenmelas directamente. Camilo, ya vi que estabas levantando la mano por ahí. ¿Qué pregunta tienes? Muy buena plática, Antonio. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, te escucho perfectamente. Oye, Antonio, una cosa, hay que, nos presentan, cuando nos presentamos problemas de estrés calórico en ganado lechero, ¿hay un trabajo hecho por ustedes sobre fertilidad, si interviene la levadura viva o las paredes celulares en la reproducción en ese periodo de vaca? Ya sabes que nosotros sufrimos aquí en la parte donde estamos nosotros por el estrés calórico en verano, y se nos baja mucho la reproducción y tenemos que dejar de inseminar las vacas. ¿Hay algo que nos pueda ayudar las levaduras en este periodo? Sí, hay algunos estudios sobre todo, yo creo que un animal que tiene buena nutrición o que está aprovechando mejor su dieta, va a responder de mejor manera. Entonces, sí hemos visto mejoras en las tasas de concepción al primer servicio cuando se les da las levaduras a los animales, inclusive en los periodos de alto estrés calórico, pero sobre todo cuando se les da previo al parto, cuando se utilizan esos 10 gramos en los 21 días antes del parto, porque no es solo que mejore la absorción de nutrientes y todo, Camilo, sino es que si un sistema inmune se defiende mejor y está mejor adaptado, va a haber menor daño en los tejidos y demás, y entonces el animal al final va a tener mejor capacidad de reproducción. Hay que recordar que los animales básicamente primero tienden a mantener su vida, y después a reproducirse, ¿no? Entonces la energía y la proteína que se les está dando en la dieta la utilizan primero para el sistema inmunológico y después para la reproducción. Y además de eso, yo creo que también no solo la levadura viva, pero bastante el selenio puede ayudar en la parte de reproducción cuando hay estrés calórico,
porque una parte de la que los mencioné es que se incrementa la actividad de los tejidos, y al incrementarse esa actividad de los tejidos, Camilo, empieza a haber de alguna manera mayor desgaste en los tejidos, sobre todo en los epitelios, como pueden ser los epitelios del aparato reproductivo. Entonces, creo que además de tener un buen sistema inmunológico que va a mejorar bastante la reproducción, y que si hay datos de la levadura, va el doctor Valentín Nenov el 10 de diciembre a presentar datos del impacto de la levadura viva en la reproducción, en las tasas de concepción y demás. Creo que el selenio orgánico podría ser otra herramienta interesante para estas partes de estrés calórico y mantener una buena función reproductiva, ¿no? Creo que son las dos partes donde puede funcionar. No sé qué te pareció la respuesta, Camilo. Cuéntame algo de San Luis Potosí. No, sí está bien, está bien. Gracias. Gracias. Acá, Antonio, tenemos ya algunas preguntas que ya están llegando a la casilla del box. Se ¿Sí? hizo mención al forage y de aspersores. ¿Tiene importancia en el tamaño de la gota? Yo creo que es un aspecto técnico del sistema de enfriamiento, pero no sé. Es un sistema técnico del sistema de enfriamiento, y sí, yo creo que en la parte, si la gota es fina o demás, es un poco mejor, y que no les dé de lleno en la cabeza a los animales, que los foggers estén colocados de manera que no les esté pegando en la cabeza a los animales, sino que les esté llegando más al cuerpo. En cuanto al tamaño de la gota, sí tiene importancia. En algunos lados se usa gota gruesa y todo, pero para mí lo más importante es mejor un poco la gota fina, pero lo más importante es que no esté dirigida hacia la cabeza de los animales, para estar evitando que se estén remojando demasiado de la cabeza, sino que estén enfriando más a nivel del cuerpo. Creo que su pregunta más también está dirigida al tiempo, ¿no? Al tiempo. ¿Cuánto hay que mojar, por ejemplo? Lo que pregunta. El tiempo también va a estar muy relacionado a la humedad relativa en el ambiente, en el corral. Entonces creo que para no generar un efecto de sauna, debe de haber una buena dispersión de tiempo entre lo que es cada aplicación, y eso va a ser muy relativo a cada lugar donde se aplica, donde tiene un sistema de estos va a ser diferente, para no permitir que haya una humedad relativa alta en el salón, porque entonces estaríamos haciendo un efecto inverso al que queremos, Néstor. Entonces creo que eso es ya más ajustado a cada lugar en particular, para que la humedad sirva para enfriar a los animales, pero no crea un efecto de sauna. Y entonces, ¿cuánto tiempo permanece prendido un sistema de foggers o de aspersión, y cuánto tiempo debe de descansar? Va a estar también muy relacionado. En lugares más secos se puede aplicar más tiempo el agua para que haga este efecto. En lugares con más humedad relativa hay que estar midiéndolo para no estar saturando más el ambiente. Gracias, Antonio. Preguntan por acá si podrías comentar si existe alguna complementariedad o antagonismo entre la levadura viva y la virginiamicina respecto a prevenir acidosis. Creo que hay complementariedad entre los dos productos, no hay antagonismo, Néstor. Se pueden utilizar los dos al mismo tiempo y tienen funciones complementarias en este caso, a pesar de que haya, por ejemplo, virginiamicina y demás, que está dirigida como un antibiótico, un ionóforo, a disminuir ciertas poblaciones bacterianas que producen ácido láctico en el rumen. Creo que la levadura viva, aún dentro de estas condiciones, mejora bastante la digestibilidad de la fibra cuando se utiliza en combinación con monencina. Hay un par de estudios en Brasil que hemos visto que hay efectos por decirlo así, de potencializar los dos productos cuando se utilizan de manera combinada. Entonces no hay antagonismo entre ellos. Lo que sí va a determinar bastante la inclusión no nomás de levaduras y virginiamicina, yo creo que de cualquiera, es la efectividad o el costo de los antibióticos en la ración, en la ración, ¿no? El costo de los aditivos en la ración. Si empezamos a poner demasiados aditivos, va a ser una ración muy cara,
y que técnicamente puede incrementar un poco la producción de leche o de carne, pero se puede volver muy cara, entonces hay que ver los costos y la efectividad. En cuanto a eso, hemos visto que levadura viva y virginiamicina conviven muy bien y funcionan bien juntas. Ok. Por acá me dicen, a manera de comentario, pregunta, ¿la poca efectividad reproductiva estaría dentro de los efectos indirectos del estrés por calor? Sí, efectivamente es un efecto indirecto y como le contesté a Camilo, creo que parte de este efecto está muy relacionado en que como empieza a acelerarse el metabolismo o la actividad de los tejidos, sobre todo de los epitelios, los animales que son sometidos a estrés calórico tienen, sobre todo los animales, las hembras, tienen menor calidad de los óvulos, tienen menor calidad porque el mismo aparato reproductivo está siendo sometido a una intensidad en su metabolismo, o sea, funciona más rápido por el calor. Y la otra parte es que mucha de la energía y proteína de la dieta se van al sistema inmunológico para defenderse el animal y entonces falta esta energía y esta proteína para poderse reproducir. Entonces sí es un efecto indirecto del estrés calórico, la falta de de pérdida de eficiencia reproductiva, como también puede ser un efecto directo, ¿no? Por acelerar el metabolismo o la actividad de los tejidos de este mismo sistema reproductivo. Ok, me está llegando preguntas por todos lados. Vamos a agarrar unas preguntas del WhatsApp, también me está llegando. Me preguntan, ¿cómo debo de manejar el uso de la levadura una vez que he abierto el envase y está expuesto al medio ambiente? Mira, es bastante, la levadura viva, una vez que se destapó el envase y demás, hay que mantenerla, lo mejor sería mantenerla en un lugar fresco y seco, en el lugar más fresco y más seco que pueda haber en el establo. Lo más importante para la levadura viva, el caso de Procreatin 7, es que no se moje, que no entre en contacto con la humedad, más que el calor o demás. El producto se puede dañar por contacto con la humedad, porque si está seca como está el producto, está, por decir así, con mucha sed, y a la hora que hay tantita humedad se la toma y se activa y empieza a funcionar, y si funciona fuera del rumen, entonces se acabó el efecto en el rumen, ¿no? Entonces hay que mantenerla en el lugar más seco y más fresco del establo, de la lechería que se pueda, que se tenga. Ese sería el manejo. Una pregunta muy directa, Antonio, acá, que nos hacen es, ¿varía la dosis de la levadura viva en momentos o temporadas de calor versus otros momentos del año? Yo diría que el único cambio que yo sugeriría sería 21 días antes del parto, se pueden poner 10 gramos de Procreatin en vez de la dosis normal de Procreatin, y la demás parte del año mantenerla igual. Lo que sí sugeriría es que en las etapas de alto estrés calórico se pudiera añadir algo de Safmanal, algo de pared celular, para sobre todo mejorar la parte inmunológica y mejorar también la integridad intestinal, que son partes fundamentales. Entonces, para mí sería complementar, no cambiar la dosis de Procreatin, la dosis de Procreatin mantenerla solo previo al parto, 21 días por encima, a llegar a esa dosis de 10, 15 gramos. Y en las épocas de estrés calórico yo mejor utilizaría la pared celular de Safmanan, y podría utilizar el selenio orgánico también, ¿no, Néstor? Pero no estarla cambiando de acuerdo a épocas del año la dosis de la levadura viva, no. Gracias, Antonio. ¿Otros productos a base de levaduras podrían tener el mismo efecto sobre atenuar el efecto por calor que la levadura viva? Otros productos A base de levadura. ¿qué me ¿Podrían estás? tener el mismo efecto que la levadura viva sola para atenuar el efecto del estrés por calor? Una pregunta interesante. ¿Quieren una respuesta eh, comercial, una respuesta técnica, Néstor? Dime qué hago. Yo pienso Una que, yo respuesta pienso que sí, técnica. yo pienso que sí, los productos de levadura, aunque sea levadura muerta, van a tener ciertos efectos sobre la fermentación ruminal.
solo que se necesitan en mayor cantidad. Estamos hablando entre 8 y 10 veces más de un producto de levadura muerta para que pueda igualar la actividad de una levadura viva. Entonces, otros productos de levadura pueden tener impacto sobre la fermentación ruminal y el estrés calórico, sí. La levadura muerta puede tener, los productos de levadura muerta pueden tener esto, pero se requiere una mucho mayor cantidad, estamos hablando 8 a 10 veces más. Entonces, va a depender mucho de los costos de cada producto para que ustedes hagan una comparación, calcúlenle con lo menos 8 veces más para que sea más o menos similar, y no diría yo similar, pero para que tenga un impacto, pero sí pueden tener impacto. Para mí, sobre todo, los productos que afecten la fermentación ruminal y la mejoren la degradación de la fibra, y los productos que protejan la inmunidad van a ser interesantes para el estrés calórico, no solo las levaduras. ¿Ok, Néstor? Me preguntan acá, también habló de reducir el estrés calórico a las vacas en el periodo de seca. ¿Sería en todo el periodo de seca hasta que vuelvan a ingresar a la lactancia o solo en el periodo de preparto? El más tiempo que se pueda. A veces es difícil esto. Es mucho más importante en ese periodo preparto, en esos últimos 21 días, es mucho más importante que esté de alguna manera, en menor estrés calórico la vaca en esos 21 días previos al parto. Si es posible tenerlas durante todo el periodo seco con buen confort, habría que dárselos, pero si no es posible debido al espacio en la lechería y demás, lo más importante sería que esos últimos 21 días antes del parto se le diera el mayor confort a la vaca posible. Gracias, Antonio. Me preguntan acá específicamente por el retorno de la inversión del hecho de suplementar levadura viva al inicio del engorde, en el periodo de transición, por esos 21 días. ¿Cuál es el retorno de la inversión, ¿no? A veces no suelen hacer esas prácticas de darle aditivos al inicio, ¿no? En el caso del engorde, estaría muy cerca, y en la transición yo creo que estarían muy cerca en los dos, en un 6-1, 7-1, el retorno sobre inversión en esos periodos específicos de ingreso al feedlot, o en el periodo de transición de los primeros, vamos a decir, 21 días antes del parto y 21 días después del parto, estaríamos hablando también cerca de un 7-8-1 en lo que inviertes en levadura, lo que regresa en cantidad de leche, menos enfermedades y demás, Néstor. Gracias, Antonio. Me preguntan acá también cuál es la dosis específica de la combinación del Sangmanan y del CELSAF para mejorar el sistema inmune y reducir el conteo de células somáticas. Estamos hablando de si ya estás dando el Procreatin 7, sería dar 5 gramos de Safmanan, y mucho va a depender, si estás hablando de vacas lecheras, depende de si ya la sal mineralizada tiene selenio o no tiene selenio. Si ya tiene selenio inorgánico la sal mineralizada, se puede poner 1 gramo en las vacas lecheras, 1 gramo de CELSAF, para mejorar la respuesta. Si no tiene sal mineralizada con selenio inorgánico, se le pueden poner 2 gramos de CELSAF por vaca por día. Okay. Gracias, Antonio. La dosis de levadura viva para atenuar el efecto del estrés por calor puede considerarse como única independientemente del fabricante. No, ahí sí no. Cada fabricante recomienda una cantidad de levadura diferente. Hay quien recomienda 5 gramos, hay quien recomienda 6 gramos y medio, hay quien recomienda menos levadura y todo. Recomienda medio gramo o demás.
Hay un estudio muy interesante que muestra que a mayor cantidad de levadura es mejor la respuesta productiva de los animales en cuanto a unidades formadoras de colonia. Entonces, creo que la cantidad adecuada de levadura tiene que estar por encima de 50 billones de unidades formadoras de colonia, que sería, por ejemplo, de procreatín, estaríamos hablando alrededor de 4 a 5 gramos. Un producto como Levucel, que tiene 20 billones, estaríamos hablando de 3 gramos. Otros productos, otras levaduras, estaríamos hablando de 6 gramos. Pero es más dependiente no del fabricante, sino de la cantidad de unidades formadoras de colonia por gramo que tenga cada producto, y tendríamos que estar por encima de 50 billones por vaca por día para tener un buen efecto también durante el estrés calórico. Bueno, acá hay una pregunta ya. ¿Usar boosting en periodo de estrés calórico afectaría más al animal por la exigencia? ¿Cuál es tu opinión, Antonio? Esta pregunta está relacionada a incrementar el metabolismo, porque el boosting es una hormona que finalmente incrementa el metabolismo para que produzca más leche la vaca y demás. Pero yo creo que esta es más que durante el periodo de estrés calórico. Creo que lo más importante de esta parte es que el animal consuma una cantidad interesante de proteína y de energía para que pueda responder al uso de ese boosting. Si lo consideras de esa manera, no es que el boosting genere un problema en el estrés calórico, pero si los animales dejan de consumir mucha comida y les estamos poniendo la hormona, creo que sí puede surgir un problema. Hay que ver y hay que seguir muy de cerca que estos animales puedan mantener un consumo de materia seca bastante interesante, o sea, proporcionarles un buen confort a los animales en cuanto a instalaciones, sombras, ventiladores y demás, y todo, y entonces no debería de haber ningún problema mientras los animales estén consumiendo la cantidad adecuada de nutrientes que necesitan. Creo que el riesgo es que se baje el consumo y se ponga el producto, y entonces sí, para mí sí existiría el riesgo de que puede ser un animal que le estamos generando demasiada exigencia y no le estamos dando lo que necesita. Quisiera entender acá lo que me preguntan, pero en todo caso, Antonio, en el periodo del preparto, ¿conoces algunas recomendaciones de manejo que darías en la vaca de preparto para reducir el estrés calórico que vaya complementado al uso de la levadura? Yo creo que nuevamente las vacas preparto en esos 21 días deben de tener el mayor confort posible, deben de estar con muy buena cantidad de sombra, si hay buena ventilación y todo, porque ya el periodo de transición de estos animales los estresa demasiado, y vienen muchos cambios. Está el animal preparándose para el parto y todo. Entonces creo que estos animales se les tiene que dar confort con instalaciones, tratar de hacer buenas sombras con una buena altura de los techos para que circule bien el aire y estén lo más confortables posible y todo. Y más que el uso de productos y todo, creo que el estrés que les podamos dar en cuanto a instalaciones va a ser muy importante, proporcionarles buena ventilación y buena sombra. Hay un estudio que se hizo aquí en México donde se utilizó tanto levaduras como sombreaderos, y los animales que estuvieron en este periodo de transición con levadura y con sombreaderos fueron los que mejor lactancia tuvieron, pero cuando se combinaron los dos factores. Y otro factor que es muy importante durante el estrés calórico, pero sumamente importante, es el agua de bebida, que haya una gran cantidad una cantidad suficiente de agua, y que el agua esté a buena temperatura. Ponerle un sombreadero al bebedero, lo que sea, porque una parte que necesita la vaca es tomar agua para enfriarse. Entonces tenemos que tener agua muy limpia y de muy buena calidad, especialmente en la época de estrés calórico. Esto es importante durante todo el año, pero especialmente en el estrés calórico, para que el animal esté tomando agua y se pueda estar enfriando. Entonces, creo que también en la vaca en transición o en este periodo preparto es muy importante que tenga un acceso a un agua totalmente limpia, que
si se la quiere tomar uno, se la pueda tomar también del bebedero de los animales, para que el animal esté consumiendo suficiente agua, ¿no? Entonces, es una parte esencial el que tengan buena cantidad y buena calidad de agua los animales, ¿no? Especialmente en el estrés calórico, Néstor. Ok, creo que acá hay una última pregunta. Es conocido que durante el estrés por calor hay una disminución del consumo de alimento. ¿Qué tanto más debemos de concentrar la levadura para que llegue a la cantidad adecuada, ¿no? Hay que ver que la vaca reciba 5 gramos por vaca por día, ¿no? Si consume menos, entonces hay que incrementar un poco la levadura en el alimento, pero la dosis no cambia de la levadura. Lo que habría que calcular es cuánto disminuye. Si estamos, por ejemplo, dando 10 kilos de concentrado, y hablamos aquí que puede llegar a disminuir hasta en un 30%, entonces disminuiríamos 3 kilos, ¿no? Bajaríamos a 7 kilos de concentrado por efecto del estrés calórico como una condición máxima. Entonces, pues en los 10 kilos va a tener que ir en los 10 kilos de concentrado van a tener que ir los 5 gramos, va a ir a medio kilo por tonelada de concentrado que se fabrique. Pero si bajamos ahí a 7 kilos de concentrado de consumo, entonces tendríamos que tener los mismos 5 gramos, tendríamos que incrementar en un 30% la levadura, ¿no? A 800 gramos, por decir algo, a 800 gramos de levadura por tonelada de alimento para que vuelva a recibir los mismos 5 gramos, Néstor. Esto sería la proporción más o menos. ¿Hay algún aditivo que compita directamente de alguna forma con la levadura viva que no permita que cumpla su función? No, que yo sepa, no. No hay ningún aditivo que compita directamente con la levadura viva por la función que ésta ejerce en el rumen y en el animal. Lo que sí compite, pues, son los diferentes aditivos que hay, el precio que tienen los diferentes aditivos, ¿no? Es lo que va a hacer competencia entre ellos para definir cuáles usas en una formulación. Pero en sí que haya algún antagonismo entre la levadura y algún otro producto, no. Hablamos aquí de virginiamicina, por ejemplo. Virginiamicina o monensina, que son ionóforos, no tienen un efecto directo sobre la levadura porque la levadura es un hongo y no una bacteria. Y los antibióticos o ionóforos están dirigidos a las bacterias. La levadura, por tener precisamente esa pared celular, no es dañada por los antibióticos, entonces sigue haciendo su función y combina bien con los antibióticos. Otros elementos que pueda haber en la ración no tiene antagonismo. Lo que sí va a determinar siempre va a ser el precio de los diferentes productos para determinar cuáles son más efectivos y cuáles entran en la formulación. ¿El uso de la betaína podría servir para disminuir la temperatura corporal durante el estrés por calor? Sí, definitivamente sí sirve, Néstor. Néstor, una preguntita directa, por favor. Sí. Como no, adelante. Hola, Néstor. Buenas noches, doctor. Una pregunta, estoy hablando desde Arequipa. Mi nombre es Augusto Celada. Quisiera hacerle una consulta. Por ejemplo, hoy día en una irrigación de Arequipa en La Joya, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, tuvimos una temperatura máxima de 27,5, una humedad relativa de 35, pero la intensidad de los rayos solares es tan fuerte que a partir de las 9 de la mañana se hace una campana de aproximadamente 7 u 8 horas que hasta las 4 o 5 de la tarde, muy intensa. Y hoy día marcó los rayos UV 13. Entonces, esa intensidad de luminosidad de rayos solares que cae sobre el cuerpo de las vacas, las está produciendo que empiecen ya a jadear, ¿no? Y ya se ha visto caída de producciones. Quisiera saber si tiene usted algunos datos al respecto. No, buenas noches, Augusto. Yo creo que sí, los animales, si vemos esta tabla, empiezan a sufrir estrés calórico por encima de los 20, 25, 26 grados centígrados.
Entonces, sí es factible que a 27 grados centígrados y con esa intensidad de luminosidad ya tengas problemas de estrés calórico, pero ahí yo creo que lo más importante sería tratar de colocar más espacio de sombreadero para los animales para que eviten estar dentro de la luminosidad y tengan en dónde protegerse de los rayos del sol, ¿no? O buenos sombreaderos. Mira, si vemos aquí, empiezas a notar, perdón, yo estoy aquí manejando mi computadora a gusto y todo y no la comparto. Déjame compartirla y entonces, de alguna manera, te puedo mostrar que a partir de los 25 grados centígrados los animales entran en estrés calórico y podría ser de manera muy factible que esos animales a 27 grados centígrados, aunque mencionaste que estaban a 35 grados, 35% de humedad relativa, con 27 grados centígrados, estás mencionando que son animales que ya entran en un estrés térmico moderado. Entonces, de alguna manera, sí, ya entran en ese estrés calórico. Entonces, tienes que tomar las medidas de tener buenos sombreaderos, una cantidad suficiente de sombreaderos y todo. Y si estás utilizando algunos aditivos para controlar el estrés calórico, como la levadura, o puedes utilizar algunos otros aditivos por ahí, niacina o demás, puede ser interesante ya empezarlos a utilizar, aunque estás hablando de estrés calórico ligero a moderado, pero sí los animales a 27 grados centígrados con 35% de humedad ya definitivamente pueden estar sufriendo un problema, Augusto. Entonces hay que empezar a tomar esas medidas. Horacio, Ok. gusto en ¿Cómo saludarte estás? desde Argentina. ¿Cómo te va? Buenas noches, Bien, Horacio. Veo que escuchando levantas la las mano. buenas preguntas. Sí, demasiadas preguntas para mí. Y te voy a hacer una, Adelante. porque me gustaría escuchar un poquito sobre el efecto que podemos esperar del uso de la levadura viva en el ternero en la etapa de crianza, porque ellos también sufren su estrés calórico, ¿verdad? Creo que sí, y creo que, gracias por la pregunta, Horacio. Creo que es importante que los animales más jóvenes tienen un sistema inmune menos desarrollado, entonces son más sensibles a las enfermedades y todo. Y si hablamos que en el estrés calórico lo podemos considerar como un desafío al sistema inmune, porque parte de lo que hablé es que hay permeabilidad en los intestinos y todo, entonces los animales más jóvenes, los terneros, que sufren de estrés calórico van a ser más sensibles a enfermedades y el protegerlos con algún producto, como en este caso puede ser una herramienta, la levadura viva y todo, te va a disminuir los problemas que pueden ser de diarreas o respiratorios en esta etapa. Para los terneros se pueden utilizar 3 gramos de procreatina en la leche, o se pueden utilizar si el problema es muy fuerte en las diarreas y es muy severa la parte inmunológica y también dentro de esta parte del estrés calórico, la pérdida de consumo, se pueden utilizar 3 gramos de procreatina y 3 gramos de Safmanan al mismo tiempo en los animales para mejorar la respuesta, sobre todo a nivel del sistema inmune y que esto proteja a los animales y puedan crecer más, ¿no? Es lo mismo que en la vaca, lo que les mencioné. El animal primero mantiene su función de vida antes que crecer o producir, entonces si baja su consumo ya no va a crecer lo mismo porque está el efecto del calor, pero además su sistema inmune se ve disminuido. Creo que la levadura, el procreatín y en este caso si el estrés es demasiado, si las condiciones sanitarias son bajas y todo, quizá la combinación con Safmanan puede dar una buena respuesta del sistema inmune, prevenir problemas respiratorios y de diarrea en esos terneros jóvenes y dejarlos que se vayan desarrollando de manera más adecuada a través del tiempo. Me da gusto saludarte, Horacio, además. Del mismo modo, y gracias por la respuesta, es muy interesante. Gracias. Antonio, vamos a ¿Sí? dar lectura a 2 preguntas porque en realidad siguen entrando las preguntas. Vamos a contestar 2 más, ¿ya? El exceso de proteína degradable por la formación de amoníaco no
perjudicaría el efecto de la levadura? La proteína degradable o rápidamente degradable lo que hace es que haya una fermentación más rápida. Entonces, si hay levadura en el alimento, la levadura fomenta un estado de anaerobiosis en el rumen que puede hacer que se aproveche este nitrógeno amoniacal en el rumen para formar más proteína microbiana, dado que haya una buena cantidad de energía en la dieta, que haya una buena proporción de energía para formar estas bacterias. Entonces, no afectaría, más bien la levadura ayudaría a reducir un poco. Lo que hemos visto con la levadura en algunos trabajos es que se reduce la cantidad de amonio en el rumen. Y se reduce la cantidad de amonio en el rumen porque se están formando más bacterias, básicamente. Se está aprovechando, que es donde se forman las bacterias ruminales. Entonces, no perjudicaría. La levadura puede ayudar a aprovechar ese nitrógeno ese nitrógeno amoniacal para transformarlo en nitrógeno bacteriano, pero siempre y cuando haya una buena cantidad de energía en la dieta, que en el caso de estar utilizando dietas con 24 o 25% de almidón o más para arriba, no debe de haber problema y puede ser una buena herramienta para ayudar a que se forme más nitrógeno bacteriano. ¿Ok? Y la última pregunta, ¿cuál es la magnitud de los beneficios de utilizar el pool de productos de levadura, paredes celular, para la inmunidad, selenio orgánico, proteína bypass, frente a utilizar solo uno de estos productos? Es algo común, ¿no? Tenemos tantos aditivos, tantas cosas van a hacer, son muchos litros de leche que a veces se dice que viene por ahí, pero en realidad, ¿qué pasa cuando los presupuestos están ajustados, ¿no? Te dice, usa 2, ya no puedes usar 4 o 5 aditivos, ¿no? Es una pregunta que cada vez, dado la coyuntura, siempre la hacen. Mira, si específicamente para estrés calórico, periodos de estrés calórico, que es el tema de hoy, si yo tuviera que seleccionar uno de los productos para poner en la formulación, yo seleccionaría la levadura viva. Después, yo creo que el selenio orgánico. Es muy importante también los periodos de estrés calórico para reducir el estrés oxidativo. Y al final, si ya estoy utilizando estos dos productos, tendría que ver las respuestas de las vacas. Por ejemplo, si hay un incremento muy fuerte en las células somáticas, vamos a decir, estamos hablando de que las células somáticas se subieron a 300,000, en un establo que normalmente está teniendo conteos de 200,000 células somáticas, se subieron a 300,000, a 350,000, yo en ese momento utilizaría el Sabmanan. Cuando se me vayan muy por encima los conteos de células somáticas, es cuando empezaría a meter ya el Sabmanan. Pero si me dijeras el orden, yo pondría primero la levadura viva, después el selenio orgánico y finalmente, si sigo teniendo problemas, pondría la pared celular de levadura. Ok, Antonio, muchas gracias. Gracias, ha sido una práctica bastante interesante, definitivamente. Agradezco a los que se han conectado a través del Facebook. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a unos invitados sorpresa prácticamente, Horacio Larrea, Camilo Soto. Gracias por la participación de Augusto, Víctor y nuevamente Raúl Bisani por hacer posible muchas de estas cosas. Gracias, Antonio, gracias a todos. Muy buenas noches y hasta una próxima Baticonferencias Ganaderas. Gracias a todos, Néstor, también, y me gustaría que la siguiente Baticonferencia fuera directa, en vivo y en directo desde Lima o desde Arequipa o una cosa así. Ya estar encerrado tanto tiempo me está matando. Quisiera visitar a mis amigos y estar con ellos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Esperemos que sea así, Dios mediante. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Néstor. Buenas noches. Gracias, Felicitaciones. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.